Vamos a meditar hoy en el capítulo 5 de este libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios en esta revelación final que nos presenta la Biblia de Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a pedirle a Dios que veamos algo de esa visión gloriosa. Vamos a orar. Señor, cuando pensamos en esta visión maravillosa, deseamos siquiera intuir, vislumbrar, percibir algo de esa maravilla para la que tú nos has creado y hecho, para poder ver tu gloria, algo de lo que no somos dignos, que estamos destituidos de ella, que no tenemos lugar, Señor, a causa de nuestra rebelión, de nuestra miseria. Señor, te queremos pedir que por medio de tu Hijo, de aquel que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, tú, Señor, nos desveles, nos reveles, nos manifiestes algo de esa gloria y del privilegio de poder estar, Señor, delante tuyo, poder contemplarla con nuestros ojos, poder verte cara a cara. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestra vida muchas veces vemos que es como un libro cerrado. En un sentido sabemos algunas cosas, pero ¿quién nos dice qué va a ser de nosotros mismos en un futuro incluso cercano? Por muchos esfuerzos que el ser humano hace por lograr descubrir algo de lo que el futuro nos puede desvelar, la realidad es que sigue siendo un libro cerrado. La imagen del libro aparece varias veces en este libro, que es la Biblia.
una y otra vez se hace referencia a un libro, al libro de la vida. En ese libro de la vida se nos dice incluso en uno de los salmos, el Salmo 139, que están escritas todas nuestras cosas. Dice David en ese salmo también que todo lo que de nosotros puede ser está también escrito en ese libro. El domingo que viene leeremos de ese libro con Antonio Ruiz y de ese salmo en particular. Pero ese libro de la vida no solamente habla de nuestros propios acontecimientos o las cosas que a nosotros pertenecen, sino también de todo este mundo, de toda la realidad de lo que Dios ha hecho, de cuál es su futuro, su destino. Es, digamos, aquel en el cual está todo escrito, donde todo lo que puede ocurrir está allí ya establecido. Muchos, por lo tanto, se han preguntado, ¿no? ¿Qué podemos entonces saber o descubrir de ese libro? Pero la respuesta que nos da la visión aquí de Apocalipsis no puede ser más clara. Solamente hay uno que conoce, solamente hay uno capaz de abrir ese libro, el digno de abrir esta realidad que está cerrada para nosotros. Y la imagen que se da aquí nos recuerda también a pasajes como en Ezequiel se le da un libro escrito por las dos partes. Entonces escribía en muchos de los pergaminos, ¿no? Por ambos lados, aparece en la antigüedad escritos, pero este parece como un libro cerrado, lo que sería un códice después, ¿no? En la tradición de la historia de la literatura. Primero se escribía en pergaminos, ¿no? En pliegos, y luego se forma más parecido a lo que son libros, ¿no? Lo que llamaríamos un códice. Y está cerrado con 7 sellos, ¿no? Por eso parece sugerir. Y esto es exactamente lo que en el mundo romano, en la época de Juan, describía un testamento. Un testamento estaba cerrado también por 7 sellos y tenía como un resumen delante para que no pudiera ser manipulado lo que estaba en su interior, ¿no? Y dejaba el legado, la última voluntad de una persona. Por lo tanto, el libro de la vida también tiene uno de los conceptos más importantes en toda la Biblia, que es la idea de la herencia, del testamento. Habéis fijado que tanto las dos partes de la Biblia llaman testamento, Antiguo, Nuevo Testamento, sino que constantemente Dios se presenta como un padre que quiere dejar una herencia, un legado. Y habla constantemente la Escritura también de cuál es nuestra herencia, ¿no? De qué es lo que podemos esperar del Padre. Y estas dos imágenes se unen aquí, en esta visión gloriosa de Apocalipsis capítulo 5. Uno de los textos más maravillosos que hay en la Escritura, ¿verdad? Nos dice que en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, en ese trono que gobierna por los siglos sobre el universo, tenía un libro escrito por dentro y por fuera, como eran escritos los pergaminos, pero sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte pregonó a gran voz, ¿no? Este papel de portavoz de los ángeles que aparece también en la profecía de Daniel, ¿no? Como un portavoz, digamos, de la creación o de la humanidad en concreto. Aquí se pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Cada vez que la Iglesia cristiana misma celebra la mesa del Señor, el pan y el vino, ¿no? También hay una instrucción del apóstol que se da en Corintios, ¿no? Y que sigue como el Señor Jesús mismo nos enseñó, no solamente la razón para la cual celebramos esto, sino también un llamado a examinarse, ¿no? A examinarse y considerar si somos dignos. Preguntas como esta han realmente torturado a muchos creyentes, ¿no? ¿Somos dignos realmente de poder participar no solamente de esta mesa, sino incluso de llevar el nombre de cristianos? La mayor parte de nosotros, cuando consideramos nuestra vida, la realidad de lo que somos, podemos hacernos esta pregunta: ¿quién es digno realmente de participar de estas cosas, de llevar incluso el nombre de Cristo sobre sí? Porque fijaos que no es cualquier cosa poder llevar el nombre mismo del Señor sobre nosotros. Pero la respuesta que nos da aquí la palabra de Dios es contundente. Versículo 3. Ninguno, dice, ninguno, ni en el cielo ni en la tierra,
ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirarlo. A la luz de la palabra de Dios, cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de algo a lo cual nadie, absolutamente de los seres humanos, ¿no?, de las criaturas que Dios ha creado, cuenta con ella. ¿Nadie? Vemos que el versículo 4 provoca el lloro, el lamento amargo de Juan, porque no había quien fuera digno de abrir ese libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si hay dos cosas que tenemos que entender para comprender la Biblia, para comprender el sentido de la vida misma al que se refiere ese libro, es la primera de ellas, que nadie es digno. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Dice el Salmo y luego dice el apóstol Pablo en Romanos. La manera en la cual la palabra de Dios nos habla de la humanidad es en esa universalidad de nuestra miseria, de nuestra indignidad, de nuestra vergüenza. No hay ni siquiera uno. Por lo tanto, para poder entender el propósito de Dios tenemos que entender dos cosas. Que ninguno de nosotros somos dignos, pero también, en segundo lugar, lo que uno de los ancianos le dice a Juan, versículo 5. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, hay dos cosas que tenemos que entender del propósito de Dios. Que ninguno de nosotros somos dignos de conocerle, de vivir con Él, de la vida que Él nos da, pero que hay uno, el león de Judá, que es digno. Y estas tremendas verdades que nos da la palabra de Dios están en el corazón mismo de lo que hallamos en el Evangelio. La buena noticia del Señor Jesucristo es nuestra indignidad por un lado, pero también la dignidad suya. Aquel hombre que fue un tratante de esclavos en el siglo XVIII, había ocurrido aquellos grandes ayudamientos en Inglaterra. Y vemos que está la historia de este hombre, John Newton, en el siglo XIX, que había participado, como muchos, en todo ese inmenso negocio que había hecho Inglaterra. El imperio de Gran Bretaña estaba comerciando con personas. Las secuestraba, algo que en la Escritura está totalmente condenado. En la Biblia hay esclavos, pero lo que no hay es el secuestro de personas para hacerlos esclavos. Los esclavos que hay en la Biblia lo son voluntariamente, lo hacen para pagar deudas, ¿no? Lo hacen por razones económicas. Pero la esclavitud que conocemos terriblemente después en la historia era una combinación tanto del tráfico de personas, ¿no?, como con su secuestro, la apropiación, ¿no?, de la libertad de esas personas, ¿no?, para someterlas. Y sabemos que de África llevaban todas esas grandes cantidades de personas que comerciaban muchas veces árabes, ¿no?, en toda esta parte de la costa, y tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y España, que es uno de los episodios más oscuros que nunca se habla en España, ¿no?, pero que la reina Isabel, como veis en algunas películas como Libertad, la película americana que hizo Spielberg, también traficó con esclavos, ¿no? Y de hecho fueron protestantes evangélicos en el siglo XIX los que pidieron la libertad y la abolición de la esclavitud, ¿no? Particularmente un vasco que se llamaba Vizcarrondo, fue el que presidió la Sociedad por la Abolición de Esclavitud, que era evangélico, ¿no? Y él reunió a personas que tenían sensibilidad sobre ese tema, Miguel de Unamuno, otros intelectuales, para pedir la libertad de los esclavos españoles y que hubiera de esa forma una abolición legal, ¿no?, que vino en la esclavitud en España. Pero mucho antes que viniera a España esa abolición, vino a Inglaterra. Y vino por medio de otro hombre que también conocía la fe evangélica, Wilberforce. Wilberforce, que se ha contado su película, ¿no?, la película que ha contado su historia se llama Amazing Grace, Gracia Maravillosa o Sublime Gracia, hace referencia el título a un himno del predicador que Wilberforce tenía como consejero, como su inspirador. El predicador que dirigió a Wilberforce, que era un político, no era un pastor, ¿no?,
el predicador que más influyó sobre él era Newton, ¿no? Y Newton tenía la particularidad no solamente de que había sido un tratante de esclavos, ¿no?, sino que fue un hombre que a una edad ya avanzada, cuando llegó al Evangelio, ¿no?, se convirtió en un poderoso predicador del Evangelio, pero nunca perdió la conciencia, ¿no?, de lo que había hecho. Como el apóstol Pablo, Newton siempre recordaba, ¿no?, el hecho de que él no era digno. Si veis en los escritos del apóstol, ¿no?, a lo largo de la escritura, cuántas veces, ¿no?, dice el apóstol que él no es digno, que él ha sido perseguidor de la iglesia. Pues Newton siempre hacía referencia a esto, hasta el punto de que en la tumba, que podemos ver en un pequeño pueblo de Inglaterra, en Olney, todavía se cuenta en la tumba su testimonio y cómo él no era digno de predicar el Evangelio, ¿no?, cómo él llevaba ese sentido de culpa. Y como podéis ver en esa película, hasta el final de su vida él era como perseguido, ¿no?, por los fantasmas, ¿no?, de aquella época, ¿no? Recordaba el sonido, ¿no?, de los esclavos en abajo del navío, ¿no?, en las bodegas, ¿no?, que llevaba los gritos, los lamentos, ¿no?, los lloros de ellos, y le perseguían como un eco en su voz constante. Y él empezó a perder la cabeza, como mucha gente mayor, cuando llega a cierta edad, ¿no?, empieza a perder conciencia. Pero antes de hacerlo, hizo una famosa frase que ha pasado a la historia. Yo creo que es la frase más famosa de Newton, además de su himno, claro, que es el texto maravilloso de su testimonio, pero también del de tantos de nosotros que lo hacemos nuestro, ¿no?, las palabras de sublime gracia. Pero él tiene una frase aparte de esto, que es una carta. Newton escribía cartas como pastorales a personas como Wilberforce, con las que tenía una consejería, una guía, una dirección, ¿no?, y él les daba dirección y ayuda y compartía cosas. Y en una de sus cartas está esta famosa frase, ¿no?, que dice Newton, dice: si algún día espero y Dios quiere que pierda la cabeza, lo que quisiera es recordar, guardar, mantener en mi cabeza dos cosas. Quisiera saber dos cosas: que soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Que soy un gran pecador, pero que tengo un gran Salvador. Y esto es lo que exactamente encontramos aquí en el propósito de la Biblia. Ninguno de nosotros es digno, todos somos miserables, pero tenemos el más digno y maravilloso de los salvadores, el León de Judá. El León de Judá hace referencia a una profecía, bendición que Jacob hizo de sus hijos, ¿no? En el libro primero de la Biblia, el libro del Génesis, sabéis que aparece este hombre, Jacob, que se llamaba también Israel, ¿no? Luchó con Dios y Dios le puso ese nombre que luego da nombre a todo su pueblo. Y él tuvo, como sabéis, 12 hijos, ¿no?, y le dio unas palabras de bendición sobre su propio futuro, casi una profecía, ¿no?, a cada uno de ellos al despedirse, antes de morir, ¿no? Y particularmente a Judá, ¿no?, le dijo que sería como un león. Y la profecía es que de Judá vendría, de su familia, de ese hijo, el que habría de liberar a no solamente su familia, su pueblo, sino a los hombres mismos. Es la figura del Mesías, la primera profecía, ¿no?, que continúa lo que Dios había anunciado en el Edén, en el paraíso. Cuando el hombre cayó, dijo que vendría un descendiente de la mujer que cambiaría las cosas. Y al acabar este libro, también de Génesis, dice también Jacob, que vendrá del linaje de Judá. Y por eso cuando viene David, ya leemos después en el libro de Samuel, se dice, ¿no?, que viene de la familia de Judá. En el Mateo está esta lista, ¿no?, de genealogía de todos los nombres, y se enfatiza especialmente que vendrá tanto como hijo de mujer, sino como hijo de Judá, aquel que ha de salvarnos, Cristo Jesús, ¿no?, de quien habla el Evangelio, y el comienzo del Nuevo Testamento así nos lo muestra. Él es el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, el que ha vencido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. El cuadro que aquí encontramos es un cuadro de victoria. Podríamos decir que este es, en cierto sentido, el mensaje de todo el libro de Apocalipsis, el triunfo del Cordero. Por eso es que cuando pensamos, ¿no?, en lo que es la obra del Señor Jesucristo, ¿no?, lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, que ciertamente Él ha sufrido por nosotros, como vamos a ver. Cuando miran el versículo 6, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de sus ancianos, el que hay en pie es un cordero
como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El que está sentado en el trono, el león, es un cordero. Este es el gran misterio de la revelación divina. O sea que aquel que se presenta con todo el poder, toda la magnificencia, la grandeza, con toda la furia, el valor del león, ¿no? La fuerza de él, es también el cordero. El león es el cordero. ¿Y cómo está ese cordero? Fijaos que dice aquí que está como inmolado. La expresión que se utiliza, y gramaticalmente se ha reflejado muchas veces esto en los comentarios, habla de una realidad presente. O sea, no es que fue sacrificado, inmolado, lo que quiere decir, ¿no? que fue muerto, ¿no? en un sacrificio en el pasado, sino lo que está hablando es que en el presente, ¿no? aparece, ¿no? Como muriendo, como sacrificado, como muerto. Es una realidad continua. Y esto nos habla, por lo tanto, de cómo aquel que está sentado en el trono, que es león y cordero al mismo tiempo, aparece como sacrificado. La cruz, queridos amigos y hermanos, es el centro de la fe cristiana, no solo por algo que ha ocurrido en el pasado, en el tiempo, en el espacio, hace tantos años, sino como la realidad que gobierna el universo. Ese cordero en la cruz muere, pero vence también sobre todos nuestros enemigos. Y comprender estas dos cosas es entender la paradoja de nuestra fe. La cruz y la resurrección, ¿no? La victoria y la muerte del Señor Jesús son dos caras de una misma realidad. Desconfiar de aquellos cristianos que solamente hablan de una de las dos cosas. O solamente es triunfo o victoria, no hay sufrimiento, no hay muerte, ¿no? O aquellos que simplemente le ven como aquel, el crucificado, el muerto, ¿no? El que hizo esto por nosotros. Ambas cosas están unidas, no podemos escoger. No se trata de a quién celebramos, al triunfante o al humillado. Es que el que ha sido humillado es el que ha vencido. Y las dos cosas se nos presentan eternamente, para siempre. O sea, esta es una visión gloriosa de lo que ha de ocurrir por todos los siglos. La realidad de que ese león es el cordero sacrificado delante de nosotros. No sé, por lo tanto, cuánto podremos saber o conocer de lo que ha sido nuestra vida. A veces lo pensamos, ¿no? Si un día, cuando esté en la gloria de Dios, piense y me acuerde de lo que he hecho ahora, ¿no? Lo lamentaré, ¿no? Me daré cuenta de lo necio que he sido, ¿no? Y uno muchas veces vive con esta sensación, ¿no? De lo que será darse cuenta, ¿no? De sus propios errores. No sé hasta qué punto seremos conscientes de ello. La palabra de Dios no lo dice. Puede que la sangre de Cristo borre también nuestra vergüenza y no recordemos ya lo que ha sido nuestra miseria. Pero hay algo que nunca olvidaremos, ¿no? Que es lo que Él sufrió por nuestra vergüenza, por nuestra miseria. Probablemente a lo mejor nosotros no seamos conscientes entonces de lo que hicimos, pero sí de lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por esto que toda la realidad gloriosa de esta eternidad que se nos presenta aquí en Apocalipsis está centrada en torno a Él, el Cordero de Dios, el que anunció Juan el Bautista al comienzo del Evangelio, que quita el pecado del mundo. Él está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Y por lo tanto tenemos que ver la vida y el gobierno de Dios a la luz de esa cruz. En este mundo hay muchos que sufren, pero os digo aún algo más difícil de entender. Muchos hijos de Dios, siervos del Señor Jesucristo, siguen tomando su cruz cada día y muriendo la muerte real, literal, que Cristo Jesús murió. No en el sentido, por supuesto, en el que el Señor ha hecho esa muerte por nosotros, con un valor trascendente para siempre, pero sí muriendo, entregando su vida, sacrificándola, ¿no? Tal y como el Señor Jesús la dio. Esta semana se nos ha hablado de Siria, ¿no? El terrible poder de este ejército islámico, ¿no? Que está asolando, ¿no? Está en Siria también, en un lugar, ha secuestrado a una inmensa cantidad de personas, de funcionarios, de personas
que tenían responsabilidades también en la comunidad y nos dicen que son 60 o 70 de ellos cristianos, ¿no? los que están también en las manos de ellos. Y como ellos, cada semana, ¿no? a lo largo de cada día, ¿no? sufren en el nombre del Señor Jesucristo. Y uno se puede preguntar, como el escéptico ha hecho, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está su cuidado? ¿Dónde está ese Padre, ¿no? que tiene todo el poder? Pues es el Cordero inmolado. Vivimos bajo la sombra de esa cruz y por lo tanto su pueblo sufre como Él sufrió. Entender eso es muy importante para la vida cristiana, porque muchos piensan que la vida cristiana es solo triunfo, solo victoria. Y entonces no encaja para ellos la realidad de un pueblo de Dios que sufre, de una iglesia que padece en modo alguno en este mundo. Pero tenemos que entender que vivimos bajo esa realidad, que es que el Cordero que ha vencido está también inmolado, sacrificado por nosotros. Pero Él está triunfante, está en pie. Si os fijáis, la imagen que aquí nos da es muy significativa, el versículo 6. No es un cordero postrado, sino es un cordero que está levantado, en pie. La imagen que nos da es difícil de visualizar, como muchas de Apocalipsis, ¿no? Cómo mezclar un león y un cordero, ¿no? Eso ni la fantasía más exacerbada es capaz de combinar dos animales tan diferentes, ¿no? Y así, si le añadís todavía más elementos que tiene aquí, ¿no? 7 cuernos, 7 ojos, ¿no? Ya lo que parece es un monstruo, ¿no? Realmente no parece ningún ser conocido, ¿no? Los cuernos es siempre una imagen de fuerza, ¿no? De poder, ¿no? En la Escritura siempre que se habla como de un cuerno, habla de una potestad, ¿no? de un poder, ¿no? Y lo que se habla es que de ese cordero, ¿no? aparece todo poder, 7, que es el número de plenitud, ¿no? Tiene todo el poder. No solamente está sobre todas las cosas, sino que tiene toda la potestad sobre ellas. Y junto a esos cuernos están los 7 ojos también, con los que ve todas las cosas, todo lo conoce. Y los 7 espíritus de los que habla desde el principio de la Biblia. Todo se centra en torno a Él. Toda la grandeza, toda la gloria, ¿no? Todo el poder, ¿no? Y el que estaba allí tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes, que es como un símbolo de la creación misma de todo lo que Dios ha hecho, y los 24 ancianos, que simplemente los 12 que vimos como hijos de Jacob, que forman las tribus, ¿no? de Israel, unidos a los 12 apóstoles, la totalidad del pueblo de Dios, ¿no? Todos ellos, nos dice tanto los seres vivientes como los ancianos, se postran delante del Cordero, y todos con arpas en torno suyo también le alaban, y con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todo lo que Dios ha hecho, toda la realidad que aquí nos presenta, está postrada, humillada, reconociendo a aquel que está sobre todo. Filipenses, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. El gran propósito de Dios, por lo tanto, es que todo lo que Dios ha hecho, se postre y esté bajo el estrado de sus pies, y que Él sea el que reciba toda la gloria y toda la honra. Esto es la fe cristiana. No es otra cosa que humillarse, reconocer y adorar a aquel que reina por los siglos. Por eso no hay nada más absurdo que decir que es posible un cristianismo donde Jesús no es Dios, donde el Cristo no sea divino, donde aquel Cordero que ha venido a hacer esta misión es simplemente un enviado de Dios. Es una completa contradicción. Afirmar la deidad del Señor Jesucristo, la divinidad del Cordero, es el corazón mismo de la fe cristiana. Nadie que se llame cristiano puede decir otra cosa acerca de Cristo, sino que Él tiene toda la gloria. Es la primera señal y discernimiento que tenemos que dar sobre cualquier grupo que lleve el nombre de cristiano. ¿Qué dice del Señor Jesucristo? Cualquier secta, grupo, iglesia que diga algo menos del Señor Jesucristo que esto, no tenemos ni que escucharles.
no ha comprendido ni lo más esencial y fundamental de la fe cristiana, que Cristo es el Señor. Es la confesión más antigua, más simple que hay de la fe cristiana. El credo más básico que hay es que Cristo es el Señor. Nadie puede recibir esa adoración sino Dios mismo. Todo lo que se dice del Antiguo Testamento se dice aquí del Cordero. Él es el Señor, el Rey de Gloria. Él es al cual se postra toda la humanidad. Pero fijaos qué sutil, ¿no? Es el error, ¿no? Pensemos en un grupo como los Testigos de Jehová, ¿no? ¿Cuánto habla de Apocalipsis? Los Testigos de Jehová, ¿no? Es su libro favorito, ¿no? Siempre están citando de la imagen de lo que va a ser el fin de las cosas. Pero qué poco han entendido del corazón mismo de Apocalipsis, de la revelación final. Nos dicen que Cristo no es Dios, que es simplemente una criatura de Dios, ¿no? Que Él tiene un plan y un propósito, pero que Él no es realmente el que podemos adorar y servir. Así de engañoso es la religión muchas veces. Se parece tanto a la verdad. Ahora se llaman hasta testigos cristianos de Jehová. O sea, más confuso no puede ser, ¿no? Pero que poco tienen realmente de lo que es un libro del que tanto hablan, como es Apocalipsis. Nada reconocemos de esa visión gloriosa, ¿no? De ese Cordero que gobierna por los siglos, ¿no? Han sustituido, allá donde está Cristo, aparece la imagen de ese Dios lejano y distante, ¿no? Que ellos creen adorar bajo el nombre de Jehová. Pero Jehová, ¿quién es? Sino el Señor, el Cordero de Dios, aquel que gobierna por los siglos. Se identifica ese Dios del Antiguo Testamento con Cristo Jesús aquí. Y nos dice que presentaban también junto con sus alabanzas a Dios, con su música, habla de arpas, ¿no? Las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Esta imagen poderosa, ¿no? Nos habla, como tantos han entendido, de la importancia, ¿no? De lo que significa hablar a Dios, orar a Él, presentarle a Dios lo que hay en nuestro corazón, nuestros ruegos y peticiones delante de Dios. Porque nos dice que son llevadas como incienso sobre esas copas a la propia presencia de Dios. El Señor recibe nuestras oraciones. Es cierto que Él es muy grande, que tiene todo el poder, que está por encima de cualquier cosa, pero Él también recibe nuestras oraciones como incienso agradable a Él. Así escucha lo que le podemos presentar delante de Él. Y lo que nos dice es que esas oraciones van acompañadas también de un nuevo cántico, versículo 9. El cántico en el cual dicen: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Qué es ese nuevo cántico del cual nos habla aquí Apocalipsis? Bueno, muchos han hablado de qué implica esa novedad, ¿no? ¿Es algo que no había antes? ¿O es simplemente una forma nueva de cantar un cántico que ya se conocía? Se habla también del cántico de Moisés, ¿no? Le cantaban el cántico de Moisés, pero se habla como de algo nuevo, totalmente distinto, ¿no? Habla de cómo Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, y esto produce una nueva alabanza. Y ese nuevo cántico, ¿qué es su mensaje? ¿En qué se centra? La dignidad del Cordero de Dios. Ese nuevo cántico dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, nos dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros es digno, pero Él es digno. El cristianismo no es lo maravilloso que nosotros podemos llegar a ser, sino lo maravilloso que es Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia siempre entre la religión, entre la moralidad y lo que nos presenta la fe cristiana. No es nuestra dignidad, sino la de Cristo. Y por eso cuando se habla de la dignidad del ser humano, tal vez no haya concepto más importante en el humanismo, ¿no?, de nuestro tiempo, ¿no?, que el valor que tenga el ser humano, ¿no? Los derechos humanos, los valores de los que se habla, ¿no?, que la moralidad y la ética tiene que tener en las personas, es lo más elevado, lo más extenso que puede decir alguien, ¿no? Incluso cuando se habla, ¿no?,
de conceptos supremos que debían gobernar la vida de los hombres. ¿Cuáles son? La dignidad y el valor del ser humano. Pero el cristianismo nos habla de un valor y de una dignidad excelso y supremo, pero no es el nuestro, es el de Cristo. Y esta es la gran diferencia siempre entre el humanismo y el cristianismo. El humanismo dirá lo maravilloso que es el hombre, lo que él realmente significa para todo aquel que considere que es el ser humano. Pero la fe cristiana nos habla de la dignidad de otro, que es Dios y que es hombre, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que es el León de Judá. Y de él vemos que se dicen cosas maravillosas, pero sobre todo se nos habla de su sangre. Con su sangre nos ha redimido para Dios. Hablar de la sangre de Cristo, por lo tanto, no es simplemente una expresión supersticiosa, mágica, ¿no? Muchas veces se ha hablado del poder de la sangre de Jesús, ¿no? Como si fuera algo que desencadenara, ¿no? Como una especie de invocación, ¿no? Pero ¿qué es la sangre de Jesús? ¿En qué consiste realmente su grandeza? En su dignidad, fijaos. Lo que da el poder y el valor a la sangre de Cristo es que es una sangre preciosa. Es la sangre del Hijo de Dios. Y esa dignidad que tiene la sangre de Cristo, ¿no? Es la que nos libera, la que nos redime de todos nuestros pecados. Es porque es la sangre de Dios. Y así lo podemos decir, con toda la reverencia y temor que esto supone. Es la sangre de Dios mismo, por la cual nosotros somos redimidos. Dios sacrificado, decía Lutero, acerca de Cristo en la cruz, ¿no? Eso es el corazón del Evangelio. Dios mismo ha dado su vida por medio de su Hijo para que nosotros seamos libres del pecado. Despreciar eso, hablar de la forma ligera, no tomar en cuenta y en serio, no tener reverencia al hablar de la sangre de Cristo, es pisotear la sangre de Dios. Es no darse cuenta hasta qué punto, ¿no? Dios se ha entregado por nosotros. Y es por eso que la cruz es algo precioso para el cristiano. Es lo más maravilloso, lo más increíble, lo más sagrado. Porque es la vida misma de Dios dada por nosotros para librarnos, para redimirnos. La redención es la liberación de un esclavo. Es el pago con el cual se podía de aquel que te tenía dominado, sujeto bajo su poder, ser libre, ser redimido. Y eso es lo que Dios ha hecho con su propia vida por medio de Cristo Jesús. Y nos dice aquí que son de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. ¿Recordáis el Éxodo que leíamos al principio? Dios ha querido hacer de su pueblo un pueblo especial, tesoro suyo. Los ha sacado de Egipto como con alas de águila y les dice: seréis un reino de reyes y de sacerdotes. ¿Quiénes son estos? ¿Los judíos? No. La palabra de Dios nos dice que son judíos y gentiles. Toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de todas las familias de la tierra, Dios ha hecho hombres y mujeres parte de su pueblo. Es realmente despreciar la obra de Dios, decir que Dios no tiene otro pueblo que el judío. Es no darse cuenta de la grandeza, de la enorme y maravillosa gracia de Dios que se muestra para toda la humanidad. De toda ella Dios forma ahora su pueblo. Y por eso es que Pedro, el gran apóstol del pueblo de Dios, judío por excelencia, le llama a la iglesia el Israel de Dios. Porque la iglesia es ese nuevo pueblo. Ya no son solo las tribus, sino los apóstoles y todos ellos, los 24 ancianos, proclaman, ¿no?, que por medio del Cordero son hechas esa nueva nación, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Es la universalidad del Evangelio. Bajo la cruz, por lo tanto, proclamamos a este mundo la grandeza del Cordero, pero también la universalidad de su Iglesia. No hay nada más contradictorio que un cristianismo que le añade algo nacional, propio, de una cultura, de un pueblo, de una nación. Por eso es que el nombre de Iglesia Católico Romana es una contradicción en términos.
Si católico es universal, quiere decir de todo pueblo, de toda nación, eso significa católico, no hay nada malo en la palabra católico. Añadirle romano, de Roma, de un lugar concreto en Italia, es una contradicción en términos. Si Dios tiene una iglesia de todo pueblo, de toda nación, no puede estar en un lugar determinado su centro, no puede venir de ahí, es la iglesia de todo lugar, de todo sitio. Y es por eso que sea cual sea el nombre que pueda tener una denominación, una iglesia, nunca puede olvidarse la realidad de que es universal. Y es por eso que en la familia del pueblo de Dios no debemos distinguir, ¿no?, entre los que son de una nación y los que son de otra. Españoles e inmigrantes, aquellos que son europeos y los que vienen de otras naciones. La iglesia de Dios no conoce otra distinción que la sangre de Cristo. Aquellos que son redimidos por Él y los que todavía no forman parte de su pueblo. No hay otra separación, no hay otra división. A la luz de lo que Cristo ha hecho, proclamamos juntos a Cristo Jesús. Y lo que dicen a gran voz es que ese Cordero que es inmolado, que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, todo le pertenece a Él, todo lo creado, en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellas hay son suyas. El que está sentado en el trono, el Cordero, es el que merece toda la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Así decían los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, postrados sus rostros, le adoran, así, al que vive por los siglos de los siglos. No hay, por lo tanto, palabra que se quede corta para alabar, exaltar y reconocer a Cristo Jesús. Fijaos cuántas aquí se unen en esa declaración de alabanza, de adoración al Señor Jesucristo. ¿Qué es en definitiva entonces la fe cristiana? Sino adorar a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos saber si somos cristianos o no? Simplemente hay esta pregunta. ¿Honras, reconoces, adoras, sirves, amas a Cristo Jesús? Si así lo haces, eres de Cristo. No hay otra distinción mayor. Y otros, por muchas cosas que tengan que decir acerca del valor de Cristo, de su moralidad, de su enseñanza, si no le adoran, si no le honran, si no le sirven, si sus vidas no tienen a Él como centro, no son del Señor Jesucristo. Porque la fe cristiana es fundamentalmente adoración. Y la adoración sabemos que es mucho más que cánticos. Forma parte de ella, por supuesto. El culto, lo que significa alabar, adorar con nuestros labios a Dios. Pero es mucho más que algo que hacemos, ¿no?, en un momento concreto de la semana, en un tiempo de reunión. Tiene que ver con toda nuestra vida. La adoración es lo que hacemos con la vida misma. ¿Quién es el centro de ella? ¿Para quién vivimos? Esta es la pregunta siempre que tenemos que hacernos. Y cuando nos damos cuenta quién es Él, lo que debemos es reconocerle, alabarle, adorarle. Y eso vamos a hacer ahora en un tiempo de oración, libremente, cada uno de nosotros. Vamos a reconocer al Señor Jesucristo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Recordar que por su sangre somos redimidos de nuestros pecados, que Él nos ha tomado de todo pueblo, de toda nación, para poder alabarle, adorarle a Él. Y vamos a pedirle al Señor que nunca perdamos de vista que es el Cordero el que reina. Vamos a orar varios de nosotros para acabar. Quien quiera puede orar ahora al Señor en este tiempo final.